Randy Gómez de Hammond, Indiana. Adelante, hermano. Qué bendición, pastor. Privilegio grande estar aquí con ustedes. Gracias, pastor, de verdad. Agradezco. Qué bendición, iglesia, estar aquí con ustedes, de verdad. Y cómo Dios ha bendecido esta iglesia con un pastor y su familia, de verdad. Es nomás toma segundos para entrar a un lugar y ver la bendición directa de Dios a esta iglesia. Y doy gracias por su pastor. El poco tiempo que pasamos esta tarde, disfruté el tiempo con él y fue de mucha bendición, de verdad. Y también estar aquí con ustedes, de verdad. He estado orando, anticipando esta visita. Estar aquí con ustedes. Ya sabía y conocía de su pastor y de esta iglesia, pero Dios no había dado la oportunidad y doy gracias a Dios por la oportunidad hoy, de verdad. Recibo saludos de parte de mi querida esposa de 30 años, mi esposa Jessica, que normalmente a veces viaja conmigo, pero alguien tiene que quedarse a pastorear la iglesia. No estoy jugando. Está en casa, pero yo sé que ella está ahorita orando por su servidor y pues doy gracias a Dios por ella y le manda saludos a ustedes y también de parte de nuestra iglesia allá en Hammond, Indiana. Ya está haciendo frío y aquí está haciendo calor. Yo vine con chamarra y todo y no duré más que unos 5 minutos. Tuve que quitarme la chamarra rápidamente. Pero qué bonita iglesia, como Dios ha bendecido este lugar y estoy agradecido por la oportunidad. Me siento muy humillado y privilegiado estar entre ustedes. Conozco al pastor Marsh por muchos años, igual su familia allá en Guatemala, que estaban por muchos años y bueno, es un privilegio también y dicha poder estar entre sus contornos también, pastor, de verdad. Qué bueno es el Señor, de verdad. Estoy contento de estar aquí. De verdad, yo estoy contento. ¿Usted está contento, hermanos? A ver, levante la mano, todos los que están tristes, ¿verdad? Es lo que me imaginé, ¿verdad? Bueno, qué bendición, ¿verdad? Bueno, qué bueno, ya le saqué una sonrisa, ¿verdad? Vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, si son tan amables, al libro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Qué tremenda voz tiene el pastor, de verdad. Es increíble, de verdad. Tengo celos, de verdad. Tremenda voz, de verdad. Pero estoy bien contento porque lo primero que pensé es cuando a veces en conferencias hacemos videos de promoción o videos para la conferencia de jóvenes. A veces necesitamos alguien que narra el video y alguien que tenga una voz buena. Entonces yo ya sé a quién llamarle entonces a que me narre un video y, y voy a usarlo como en parte de eso. Pero una bendición, de verdad. Tremenda voz, tremendo corazón y espíritu que tiene el pastor por ustedes. Les ama. No duró mucho tiempo en las pláticas esta tarde para comenzar a hablar de ustedes en una manera buena y amar a su iglesia, de verdad. Doy gracias a Dios por ustedes, de verdad. Miré un hermano levantar a alguien con un abrazo bien fuerte y dije, así, gracias mi hermano, así saludan aquí. Dije, órale, dije, ojalá que no me saluden a mí así, si no me van a lastimar la espalda. Dije, pero qué bendición, de verdad. Gracias a Dios por el buen espíritu que hay en la iglesia, de verdad. Amén. Amén. Bueno, en Lucas capítulo 24, y nomás quiero leerles desde el versículo 13 en adelante, y creo que voy a terminar en el versículo 32, donde hay un énfasis que quiero hacer esta noche. Versículo 13, ahí, así como están, permanezcan sentados, nomás sígame con su vista y voy a tener la lectura y vamos a entrar de lleno al mensaje. Si son tan amables, síganme con su vista. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo.
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y note el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Los hombres expresaron algo sincero y quizás forma de confesión, y admiten y dicen: ¿no ardía nuestro corazón? Nos da el entendimiento de estas dos personas, quienes habían dejado el lugar donde Dios les había dicho que esperaran. Por alguna razón se encontraban yendo camino a Emaús. No había sido pedido por Dios, no los enviaron los demás apóstoles. No había nada particular en Emaús, no había algo que les esperaba allá. Dios no iba a hacer una obra especial allá, no era parte del plan de Dios. Emaús, estos hombres escogieron ir a Emaús. En el momento más crítico del ministerio de Jesucristo, el ministerio de la salvación y redención, el momento más crítico de esperar su resurrección, de esperar lo que Él había dicho que iba a suceder, parece ser que se desanimaron. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque dice el día que iban discutiendo entre sí y iban tristes. El momento más significativo, más grande en la fe, la resurrección de Cristo, la victoria de la resurrección. Dijo Pablo: si Cristo nos resucitó, en vano es todo lo que hacemos para Él. Estos hombres se encontraban tristes, dése cuenta, camino a Emaús. Y en ese camino, en esa experiencia, yendo de regreso quizás a su casa, quizás a su parentela, quizás estaban renunciando a su ministerio, quizás estaban regresando a sus oficios antes, yo no sé. Jesús mismo se encuentra con ellos y caminando con ellos les comienza a hablar de Moisés, desde los profetas, y les comienza a hablar de la palabra de Dios escrita. Y los hombres se dan cuenta por fin con quién estaban. Y confiesan y dicen: ¿no ardía nuestro corazón? Reconocieron que solo se tomó unos cuantos momentos con el Señor. Y una vez más habían cogido ese fuego dentro de ellos. Querido hermano, hermana, yo veo a veces entre nosotros, entre el pueblo de Dios, que hay muchos cristianos que estamos tristes, que hemos perdido ese fuego, ese ardor por las cosas del Señor. Vamos por nuestros propios caminos, haciendo lo que nosotros creemos que debemos de hacer, en vez de permanecer firmes y constantes como Dios nos quiere. Yo quiero proponerles esta verdad y este mensaje esta noche para que usted medite en su propia vida y que se examine. No es un mensaje más,
Quizás es Dios visitando con usted por su camino. Y quizás esta noche usted puede volver a experimentar ese fuego que antes ardía en su corazón. Mi Dios, bendice tu palabra. Ayúdame, Señor, a transmitirla, a comunicarla, Señor, claramente y sencillamente. No me permitas ser de tropiezo en este momento tan importante que es la predicación. Tú has escogido la locura de la predicación. Bendice este tiempo de tu palabra. Te pido, Señor, que tú tomes tu palabra y, Señor, que arde en nuestro corazón una vez más aquel fuego que tú pusiste dentro de nosotros, Señor, desde nuestro momento de salvación. Señor, ese primer amor, ese ardor, esa pasión que teníamos, Señor, te pido que una vez más puedas obrar de esta forma en nuestras vidas. Usa tu palabra, te lo pido, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Esa palabra ardía habla y se refiere a la combustión espiritual del alma. Es un tema que conocemos en la Escritura de otras maneras. Quiero invitarles a 2 Timoteo 1:6, por favor. 2 Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Pablo está hablando, escribiéndole a Timoteo, al joven predicador, y está ya en sus últimos días, quizás semanas, meses, no sé, de su ministerio, y Pablo se asegura de hablarle a este joven predicador lo que le era importante escuchar. En 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, la Biblia dice, desde el versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, note, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aparentemente Pablo necesitaba escribirle a este joven Timoteo y recordarle de aquella fe que antes tenía, de aquel fuego que antes quemaba dentro de su corazón, de tal manera que le recuerda a Timoteo: hey, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Quizás vio a Timoteo enfrentando unas dificultades en su ministerio, unas luchas y batallas, y le recuerda a Timoteo que si él iba a ser exitoso, iba a ser fiel a terminar su carrera, a cumplir su ministerio, iba a tener que regresar a arder aquel fuego que antes ardía en su corazón. En Habacuc capítulo 3, por favor, Habacuc capítulo 3, si me acompañan, por favor, Habacuc capítulo 3. Aquí está Habacuc escuchando de Dios algo que Dios iba a hacer y con el pueblo de Dios, y Habacuc cuestiona a Dios en el primer capítulo, le cuestiona de todo lo por qué Dios está permitiendo esto y qué es lo que Dios está haciendo. No lo entiende, dice Habacuc, y Dios le dice a Habacuc: mira, si yo te dijera lo que voy a hacer, no aguantarías, no soportarías saber lo que yo estoy en punto de hacer. Pero Dios comienza en el capítulo 2 a decirle y a explicarle a Habacuc y a nosotros y al pueblo de Dios lo que él estaba a punto de hacer, de tomar el pueblo de Dios y someterlo a una cautividad. Iban a haber cosas tremendamente difíciles a causa de su rebeldía, a causa de la amonestación y disciplina del Señor. Y cuando Habacuc escucha todo lo que iba a pasar, en el capítulo 3, Habacuc le contesta a Dios de diferente manera. Ya no se queja, ni está reclamando, ni demandando una explicación, sino le dice en el capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Una vez más, un hombre como usted y yo reconoce que la respuesta, la necesidad de la hora es regresar a aquel fuego que arda una vez más en nuestros corazones. La Biblia nos habla del que estaba frío y el que está caliente y aquellos que están tibios. Es más, en Apocalipsis dice el Señor que la tibieza espiritual le trae una náusea al Señor, le da una enfermedad, un asco, dice la Biblia, de tal manera que aquel que está tibio, dice Dios, te vomitaré de mi boca. Es increíble, hermanos, el estado de tibieza espiritual que se me escapa la palabra, pero es increíble la tibieza espiritual que existe dentro del pueblo de Dios y en la verdad en muchas iglesias.
Hay una tibieza espiritual y no es sorprendente. Cristo nos habló que en los últimos días, por la maldad que iba a abundar y rendir, que el amor de muchos se iba a enfriar. Es una tragedia, es una realidad, pero querido cristiano, quiero someterle la verdad de que no tiene que ser así. No tiene que usted estar en ese estado. Podemos regresar al Señor. Puede una vez más arder nuestro corazón. Yo lo creo así. En Isaías, por favor, 6. Isaías 6, por favor. Isaías 6, por favor, vayan conmigo a Isaías, capítulo 6. El pastor lo mencionó ahorita en los anuncios. Está hablando a la iglesia. Isaías capítulo 6, versículos 7 al 9 nos dice así. Dice, y volvió y voló, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Note lo primero que sucede cuando este hombre de Dios reconoce la presencia de Dios en su vida. Dice en el versículo 6, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una vez más Dios acude al fuego. Dios nos dice en Romanos capítulo 12 versículo 11, por favor si me acompañan, Romanos capítulo 12 versículo 11, nos dice la palabra de Dios en el versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, note, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes, habla de un calor, un fuego encendido, fervor. Hermanos, si hay algo que nos hace falta en nuestra vida cristiana, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, hermanos, en nuestro servicio y lealtad y relación con Dios, es un fuego encendido en nuestros corazones. En Éxodo capítulo 3, Dios se le presenta a Moisés como una zarza ardiendo. Como una zarza ardiendo, y déjeme decirle, querido hermano, metafóricamente hablando, esa zarza sigue ardiendo hasta el día de hoy. Dios es un Dios, dice la Biblia en Hebreos, que es un fuego consumidor. Mi hermano, Dios es aquel Dios que Juan vio y se postró muerto sobre la tierra cuando vio que sus ojos ardían de fuego, mi hermano. Dense cuenta, mi hermano, probablemente que usted esta tarde está batallando con una tibieza o una frialdad espiritual. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Nadie puede acercarse a Dios sin estar en fuego con Dios. Nadie puede estar cerca de Dios sin estar en fuego con el Señor. Tristemente, hermanos, muchos de nosotros quizás estamos en los caminos del Señor ya por buen tiempo. A lo mejor tenemos algo de tiempo ya en la fe y hemos conocido, hemos experimentado, hemos servido. Pero mi hermano, aún usted que tiene tiempo en el Señor puede ser el culpable de, aunque aparentemente está cerca de Dios, sirviendo a Dios, haciendo lo correcto, en su corazón ya va camino a Emaús. ¿Quién es más cerca al Señor? ¿Quién está más cerca al Señor? Póngase a pensar. Si estas sillas representan la presencia de Dios, el fervor, el calor, el fuego de Dios, y aunque yo tengo tiempo en la fe con el Señor, conociendo al Señor, sirviendo al Señor, vamos a decir, aún como pastor, yo podría estar muy cerca aparentemente a Dios, pero si yo voy camino a Emaús, mi corazón está lejos de Dios. Con razón el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En comparación de un cristiano que a lo mejor todavía está batallando con tentaciones, a lo mejor todavía está batallando con su vida pasado, amistades mundanas, algunas cosas malas, todavía le salen algunas malas palabras, todavía tiene apetitos de la música mundana, lucha con cosas que está tratando de dejar. Ahora como es cristiano nuevo, todavía no sabe ni hablar, no sabe ni orar en público, no conoce dónde están todos los libros de la Biblia, no conoce los himnos de la fe, está aprendiendo, pero él está
dirigiéndose al Señor, caminando hacia el Señor, le pregunto, ¿quién está más cerca al Señor? ¿Aquel que va hacia el Señor o aquel que pretende estar bien con Dios? Es maestro, es comunical, es líder en la iglesia, canta, sirve, actúa, viene, hace, pero su dirección en su corazón está yendo rumbo a Emaús en vez de en fuego para el Señor. ¿Quién está más cerca? Yo le propongo que es el cristiano nuevo, que a lo mejor no aparenta todo como usted, que es cristiano de tiempo, pero está más en fuego para el Señor. Se lo compruebo, va en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dios complementa a la iglesia. Le dice: yo reconozco todo lo que has hecho. Tienes un celo, una pasión por lo que haces por mí. Pero Dios les trae un reproche. Uno pensaría quizás es una contradicción. Acaba de decir que por amor de mi nombre, o sea, ¿será que hay una contradicción? No. Yo creo, hermano, escúchame, siga bien con esto. Muy fácilmente en el cristianismo podemos cometer el error de enamorarnos de lo que hacemos más que enamorarnos del por quien lo hacemos. Hay mucha gente, pregúntese usted mismo, ¿cómo es que hay gente que de un día al otro están sirviendo a Dios, haciendo para Dios, predicando, enseñando, etcétera, y de repente parece de la noche a mañana caen, se van, se alejan, abandonan, destruyen su hogar, su matrimonio, cometen un grave pecado y es un escándalo? ¿Cómo? Si era el más fiel en la iglesia, el que estaba enfrente de la batalla, el que nos dirigía, nos enseñaba, nos inspiraba, nos motivaba. ¿Qué pasó? Pues es que muchas veces nos enamoramos más de lo que hacemos por Dios que enamorados de Dios por el cual lo hacemos. Querido hermano, le recuerdo que es más importante para Dios quién es usted que lo que usted hace por Él. Le pregunto esta noche, ¿cómo está usted, su fuego? ¿Cómo está su corazón? Dice en el versículo 4, pero tengo contra ti. Note que es una confrontación. Tengo contra ti. Dios está llamando la atención a algo que es menester, algo que es urgente. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Note, has dejado tu primer amor. No fue un accidente, no fue un tropiezo, no fue por culpa de alguien más que me empujó, me desvió, me desanimó. No fue algo que sucede por accidente. Dice la Biblia, la confrontación, la acusación de parte de Dios es que nosotros hemos dejado nuestro primer amor. Vayan conmigo, por favor, al libro de Efesios. Perdón, Gálatas capítulo 5, por favor, Gálatas capítulo 5. Versículo 1 dice: ahí está, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dese cuenta en el capítulo 3, ahí mismo en Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os
fascinó para no obedecer la verdad. A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Querido hermano, hay un problema en nuestras vidas espirituales y todos batallamos espiritualmente. Todos no somos los cristianos que deberíamos de ser, pero todos aquí tenemos, hermanos, la responsabilidad de cultivar ese fuego diariamente, de buscar a Dios, de asegurarnos que estamos en el lugar ante la presencia de Dios, como acabamos de escuchar un precioso canto, mi hermano, de rodillas ante el Señor todos los días, mi hermano, asegurando su presencia. No hay algo más importante. Moisés rehusó tomar un paso sin la presencia de Dios. Le dijo Dios: mira, voy a mandar un ángel contigo, porque si yo voy con ustedes voy a terminar con este pueblo contumaz y rebelde. Dijo Moisés: mira, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. En esencia le estaba diciendo Moisés: yo no puedo sin ti, Señor. Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Qué insípida, qué seca, qué estancante ha de ser la vida espiritual cuando andamos lejos de Dios. Con razón Juan, el apóstol amado, dijo que sus mandamientos no son gravosos. ¿Usted conoce a alguien que está sirviendo pero ya de malas ganas? ¿Usted conoce un maestro que viene como obligación a enseñar la lección que ni siquiera estudió, pero se para a medio darla? ¿Usted conoce aquel grupo de hermanas o hermanos que antes practicaban horas para cantar aquel especial y subían con temor y sus rodillas temblando porque entendían el gran privilegio de cantarle a Dios y no al hombre? ¿Usted conoce aquel grupito de hermanas, hermanos que ahora ya lo hacen como cualquier cosa, ya suben a cantar cualquier canto y ya no le ponen ganas, ya no enseñan como antes enseñaban, ya no sirven como antes? Antes dice la Biblia, que dicen en Salmos: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Se acuerdan cuando venía a la iglesia alegre? ¿Se acuerdan cuando venía emocionado? ¿Se acuerdan cuando todos saludaba y con ganas, así como el hermano abrazó a aquel hermano y lo levantaba? No hacíamos eso, pero metafóricamente hacíamos eso, ¿verdad? Y ahora viene a la iglesia arrastrando los pies. Está pasando el pastor, dijo. Poco tarde, aquí ir a ver la novela. ¿Qué? Y parece tristemente, más y más, nuestras iglesias le hace falta aquel fuego que antes ardía, aquel amor por la obra de Dios, aquel brillo en nuestros ojos, que era un privilegio, un honor de servir a Dios. Hoy yo recuerdo cuando era jovencito, mi primer responsabilidad de ministerio, Pastor Marcia, era ujier. Y qué privilegio, qué honor pararme yo en la puerta y ser un ujier. Me sentía como un asistente de pastor de mi pastor. Me sentía como la segunda persona más importante de la iglesia. Estaba ayudándole con el culto, con el servicio de sentar gente, de recibir a gente. Ya que mi pastor no lo podía hacer, yo estaba ayudándole a sentar la gente bien, a tener control, orden en el servicio, porque había entendido que Dios es un Dios de orden. Y qué privilegio. Estaba nervioso, oraba para el día siguiente que iba a ser ujier. Venía nervioso para hacer mi puesto y oraba por las personas que se sentaban en mi silla. Yo recuerdo que antes que el pastor despidiera el servicio, le decía a la gente: hermanos, ustedes siéntense aquí, porque les garantizo que si ustedes se sientan aquí, yo voy a orar por ustedes por nombre. Cada semana voy a orar por ustedes. Y yo quería que mi sección fuera la más llena, la más organizada, la que diera mejor ofrenda, donde los visitantes se sentaran, la gente fuera salva. Tenía un amor que quemaba dentro de mi corazón. Recuerdo la primera vez que canté un especial. Oh, cómo sudé. Sudé como que si había jugado un partido entero, de los nervios, que me pasé a cantar un canto y bien nervioso y no quería ni voltear a ver a la gente y bien nervioso, pero sentía que estaba cantándole directamente ante el trono de la gracia. Recuerdo la primera vez que prediqué a la iglesia. El pastor tuvo confianza en permitirme predicar el domingo en la noche. Él no iba a estar, mi hermano predicó en la mañana. Los dos éramos asistentes del pastor, laicos, pero éramos asistentes de él. Y yo tenía como 18 años de edad y me puso a predicar en la noche. Ay, qué equivocación. Prediqué como 1 hora y media.
y no dije nada. Ay, ay, ay. Y cómo sudé. Terminé con la corbata completamente empapada de agua, de sudor. Y le pregunté a mi mamá que estaba ahí sentada, mamá, ¿cómo hice? Digo, ay, hijo, voy a orar por ti, dijo. Pero recuerdo cómo oré antes de predicar, cómo ayuné antes de predicar, cómo estudié. Cuando subí a la plataforma para predicar mi primer mensaje, nunca se me va a olvidar, todavía me recuerdo el pasaje, cuando Jesús fue ahí, a un pueblito pequeñito, donde llegó a un pueblito donde estaba una viuda que se le había muerto su único hijo, y hizo un milagro allí. Querido hermano, hermana, ¿se acuerda usted cuando el fuego ardía en su corazón? ¿Se acuerda usted cuando estaba enamorado del Señor? ¿Se acuerda usted cuando le pedía al pastor que le diera folletitos porque quería andar cargándolo por todas partes para hablarle a otros de Cristo? ¿Se acuerda, hermano, cuando llevaba su Biblia al trabajo y ni le daba hambre porque en la hora del almuerzo se ponía a leer la Biblia, aunque otros se reían de usted? ¿Se acuerda, hermana, cuando antes de la limpieza y los quehaceres de la casa siempre tenía su Biblia en la mesa con un cafecito, porque sin café es imposible agradar a Dios? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo usted tenía una preciosa Biblia y caminaba con Dios y hasta unas páginas mojadas y borradas un poco porque las lágrimas caían sobre las páginas de su Biblia? ¿Se acuerda cuando venía a la iglesia y tomaba notas de la predicación? Y escuchaba las predicaciones de su pastor y quería que él predicara más y más. ¿Se acuerda cuando su predicador favorito era su pastor? ¿Se acuerda cuando usted con regularidad venía al altar quebrantado? ¿Se acuerda cómo ardía su corazón en el mensaje? Que quería que el pastor dejara de predicar para que usted pasara enfrente, pero a la misma vez no quería que dejara de predicar porque sabía que Dios estaba obrando en su corazón. ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan cuando peleaba por los asientos de enfrente? Y ahora peleamos por los asientos de atrás, sin molestar a los que están atrás, ¿verdad? No sabían que iba a decir eso yo esta noche. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda, hermana, que usted sacaba toda la ropa el sábado por la noche y la planchaba y la preparaba todo en anticipación del día domingo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, hermano, cómo limpiaba el carro el sábado? Lo lavaba, lo limpiaba, lo tenía todo listo porque el día domingo era el día del Señor e iba a ir a la iglesia. ¿Qué le ha pasado, hermano, hermana? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿No se ha dado cuenta que va camino de Emaús? ¿No se ha dado cuenta que usted va camino de Emaús? El Señor está visitando con usted esta noche. Y Dios quiere que una vez más arda aquel fuego que debes quemar en nuestro corazón. Si vamos a experimentar una vez más aquel fuego en nuestras vidas y nuestro corazón, vamos a tener que regresar primeramente a las Escrituras. Fue precisamente lo que pasó en la vida de estos hombres. En el versículo 27 dice la Biblia: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él, que dice, decían. En Hebreos capítulo 4, por favor, Hebreos capítulo 4, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 nos dice la palabra de Dios. En el versículo 12, por favor, nos dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva, note, viva y eficaz, como un carbón que arde, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada, ni hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Mi hermano, ¿cómo nos hace falta regresar para atrás a las Escrituras?
Jeremías en su día de desánimo, cuando quería renunciar su ministerio, quería dejar todo atrás por la murmuración de la gente, por la indiferencia de un pueblo contumaz, duros de servir, no le escuchaban, no le hacían caso, ya estaba listo para renunciar su ministerio, pero se recordó del Dios, se acordó de la presencia de Dios que estaba con él como poderoso gigante, y dice: traté de sufrirlo, pero no pudo, porque había en sus huesos un fuego, un algo que ardía en su corazón y no podía sufrirlo. Mi hermano, lo que quiero decirle es que usted y yo necesitamos regresar a este bendito libro para que vuelva a quemar una vez más en nuestro corazón. Hermano, ¿para qué le busca otra manera? Si usted no anda muy bien espiritualmente, si su matrimonio no es lo que debería ser, si su hogar no es lo que debería ser, si su vida espiritual carece de un avivamiento, de un fuego, le garantizo, es porque usted ha abandonado, ha dejado, se ha apartado de las escrituras en su vida. Y ahí comienza todo, mi hermano. La Biblia dice que nuestra fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que cambia vidas. Es la palabra de Dios que hace, que nos da aliento, nos da fortaleza, nos da consolación, nos recuerda de que Él está con nosotros. Es la palabra de Dios, mi hermano, que puede reavivarnos, animarnos, consolarnos. Es la palabra de Dios que nos libera de las tentaciones. Cuando Cristo le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios que dice en 2 Timoteo 3:16 que Dios usa para el fin de perfeccionar a sus santos, para que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En 1 Pedro capítulo 2 nos dice que es la leche espiritual no adulterada, la cual deberíamos de venir a ella como para beber con ansias. En Santiago capítulo 1 nos dice la palabra de Dios, el versículo 21 adelante, que es como un espejo que nos hace reflejar nuestra vida espiritual. Querido hermano, antes de venir aquí usted se vio en el espejo, de seguro. Porque si no fuera así, nos diéramos cuenta. Todos aquí nos miramos en el espejo. ¿Sabe por qué? Porque nos interesa cómo aparecemos. Querido hermano, la palabra de Dios es un espejo. Por eso debemos de venir a Él todos los días para examinar su vida. Querido hermano, cuando hay problemas de conflictos en su corazón, en su hogar, en su matrimonio, le garantizo es porque se han alejado de las escrituras. Ya no es aquel hogar que antes leía la Biblia. Ya no es aquella familia que antes anhelaba la predicación. Querido hermano, dése cuenta que ese problema crónico de nuestras vidas, que nos hemos apartado de las escrituras, tristemente es lo menos que hacemos como cristianos, aparte de orar, leer la escritura. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 que debemos estar atentos a ella como una antorcha. Como una antorcha. Eso quiere decir, cada vez que el pastor predica y cada mensaje es lo que necesitamos. Yo necesito el mensaje de mi pastor, necesito escuchar su mensaje, necesito anotar lo que él dice, necesito atesorar la palabra de Dios, escudriñarla, porque de ella depende nuestra vida. Necesito crecer espiritualmente, necesito que ese fuego de amor queme dentro de su corazón. Necesito que Dios me recalque y me recuerde el esposo que debo ser, la esposa que debe ser, el hijo, la hija que debemos de ser, los cristianos que debemos de ser. Es la palabra de Dios, mi hermano. De ella viene nuestra fe. Ella nos alumbra el camino. Salmo 119 nos dice que alumbra nuestro camino. Cada paso que tomamos es por la palabra de Dios. Debe estar escrita en nuestros corazones y nuestros hogares. Deuteronomio capítulo 6 nos amonesta a Dios que pongamos la escritura en las paredes y los postes y las puertas de nuestra casa. Mi esposa tiene versículos por todas partes, en la casa, en el baño, en la recámara, en la puerta antes de salir. No, todos los versículos tienen que ser con algo que en el varón poniéndose bien con Dios. No sé por qué, pero todos los versículos están en la pared, ¿verdad? Pero está llena la casa de versículos. ¿Sabe por qué? Porque de ella dependemos, mi hermano. Es ella nuestra defensa, dice Efesios 6:12.
Es nuestro primer amor. Querido hermano, regrese a las Escrituras. ¿Quiere avivar su vida espiritual? ¿Anda volando bajo? Pase tiempo en la Biblia. Pase tiempo leyendo. Aparte una hora. Vaya a un lugarcito a sentarse bajo una sombra y abra la Biblia y deje que Dios le hable a usted. Prenda esa vela en la noche, hermanita. Cuando todos se duermen, abra la Biblia y Dios le va a estar esperando a usted para hablarle a usted, para alentarla, confortarla, ayudarla, amarla. Va a sentir el amor de Dios. Mi hermano, es a través de la palabra de Dios que estos hombres agarraron fuego. Nomás escuchar a Jesús hablar de Moisés, de los profetas, le comenzó a hablar de los versículos, de las historias, de la ley de Dios, y agarraron fuego nomás escuchando las Escrituras una vez más. Ningún avivamiento jamás ha venido sin un énfasis en la palabra de Dios. Querido hermano, regrese a las Escrituras. Número 2, regrese a la persona de Jesús. Podemos rápidamente encontrarnos bien ocupados sirviendo a Jesús, pero lejos de Él. Muchos podemos pasar un día entero sin ni una vez mencionar el nombre de Jesús. Podemos mandar cientos de textos sin ninguna vez textear el nombre de Jesús. Podemos enseñar y predicar sin ninguna vez pensar en Jesús. Nos preguntamos por qué estamos como estamos, porque venimos a la iglesia para saludarnos, para sentirnos bien, pero no venimos ya a buscar la presencia de Jesús. Me gustó lo que dijo el pastor al principio del servicio. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Oh, querido hermano, regresemos a la persona de Jesús. Dice la Biblia que estos hombres, en el versículo 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y al sentarse a la mesa tuvieron comunión con Él y partieron el pan. Y el momento que regresaron a la persona de Jesús, aquel que habían dejado atrás, que según dudaron que había resucitado o no, que de seguro estaba muerto, alguien les robó el cuerpo, no saber, pero tenían que esperar. Habían escuchado a las mujeres decir que no encontraron su cuerpo, pero en vez de avivarse y animarse, ya iban de regreso, como que si a lo mejor no era real. Se veían, cada paso era un paso lejos de donde Jesús iba a obrar, donde Jesús iba a dar su poder, donde Dios iba a hacer lo que iba a hacer. Cada paso era alejarse más de Jesús. Y fue el tiempo que pasaron con Él, sentados a la mesa con Él, que trajo un avivamiento en sus vidas. Hermano, a veces podemos hacer la iglesia y los hermanos la razón por la cual venimos a la iglesia y servimos, pero no, hermano. La razón por qué venimos a la iglesia y hacemos lo que hacemos es por Jesús. Le reto, querido hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted experimentó su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que usted sabía sin duda alguna que había estado ante la presencia de Él? ¿Qué sabe? Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no, es difícil de ver las faltas y cosas malas de los hermanos. Es difícil, es difícil. Por eso los cristianos nuevos, los que son verdes, los que apenas vienen, son los más animados en la iglesia. Vienen a la iglesia bien contentos, andan saludando a todo el mundo. Hermano, qué bendición. Y son los hermanos viejos, los hermanos viejos que vienen a la iglesia conociendo todos los trapos sucios de todos. ¿Sabe por qué? Porque usted ha quitado su vista de aquel que es perfecto. Qué fácil es desanimarse. Qué fácil es que usted se dé cuenta y se fije solamente en el pastor y se desanime. Qué fácil es fijarse en los hermanos, los líderes, aquella familia que los vio peleando allá y nadie se dio cuenta, pero usted los vio y vienen aquí según muy sonrientes y muy espirituales, pero usted sabe la verdad. Qué fácil es ver una indiferencia en la gente y que sea motivo de nuestro desánimo y de nuestra decepción. Pero lo que nos hace falta es regresar a la persona de Jesús en nuestras vidas. La Biblia dice en Juan capítulo 15 que nosotros somos Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer.
Debemos permanecer en Él. Permanecer en Él. Colosenses 1 nos dice que Él debe tener la preeminencia entre nosotros. En primer lugar. La razón por la cual predico, la razón por la cual voy a ganar almas, la razón por la cual limpio barro. La hermana que tuvo que limpiar toda esta tarde lo hizo para Jesús, no lo hizo para los otros, no lo hizo para la iglesia, lo hizo para Jesús. Mi hermano, qué diferencia es la vida cristiana cuando sabemos que todo lo que hago es para Jesús. Amo a mi esposa para Jesús, amo a mis hijos para Jesús, soy el hombre que debo ser para Jesús. Voy a seguir sirviendo para Jesús, voy a seguir haciendo para Jesús, voy a seguir fiel. No por mí, no por ellos, sino por Jesús. Todo cambia. Agarramos ánimo. Oh, le dijeron, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Yo recuerdo esos avivamientos. Íbamos a la conferencia del pastor Salazar, ahí en Los Ángeles. Ahí en la 43, un edificio pequeño, mucho más pequeño que este. Y se llenaba el lugar. Y escuchar al pastor Fernández predicar, pastor Hernán Cortés, los chistes, el ladrillo y bueno, tantas memorias. Escuchaba el pastor Salazar y otros predicadores predicar. Y yo era un jovencito, más que un jovencito de 18 años de edad, 17 años de edad, pero peleábamos por los asientos de enfrente porque queríamos estar enfrente donde quizás el sudor de los predicadores nos cayera. Estábamos locos. Y habían otros más locos que querían abrir la boca por si en caso le caía una saliva. No estoy jugando. Pero estábamos emocionados. Yo recuerdo que llegaba la invitación y corríamos al altar y había gente llorando, quebrantado, abrazándose, pidiéndose perdón, y el pastor no podía interrumpir el servicio ni parar la invitación, y paraba el canto y le decía canta otro y toca otro, y de pronto el pastor Salazar cogía una guitarra y comenzaba a cantar ese Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, tiene sed de Dios, y el altar lleno, gente llorando porque sabíamos que Dios estaba allí y Dios estaba obrando. ¿Se acuerda? Cuando usted experimentaba así la presencia de Jesús. ¿Se acuerda cuando un canto podía hacerle a usted llorar pensando en la grandeza de Dios? ¿Se acuerda? ¿Sabe cuál es su problema? ¿Sabe cuál es su problema? Que se ha vuelto usted una persona religiosa, enamorada y enamorado de lo que usted hace por Él, en vez de lo que Él hace por usted. El deber de nosotros, que Él sea nuestro enfoque. ¿Se acuerda Marta y María que estaban sirviendo? Y María estaba a los pies de Jesús y Marta estaba afanada y turbada. En traducción mía, estaba enojada, estaba enchilada, decimos los mexicanos. Yo soy la única que tiene que servir aquí. Yo soy la única que estoy recogiendo niños y cuidando la guardería, y nadie más me quiere ayudar. Yo soy el único que le ando ayudando al pastor a limpiar, a acomodar. Todos los demás se van y yo soy el único que siempre estoy haciendo todo. ¿Y dónde están los demás? ¿Suena familiar? Ese era el problema de Marta. ¿Sabe por qué? Porque Marta se le había olvidado lo más importante, y era pasar tiempo con Jesús. No es que Marta estaba haciendo algo malo, es que entró en ella un espíritu de queja porque se había apartado de la persona de Jesús en su corazón. Él es la estrella de la mañana. Su bandera sobre mí fue amor, dijo el escritor de los Salmos. No hay otro nombre dado Dios de los cielos que en cual podemos ser salvos, dice la Biblia. Jesús, Jesucristo, nombre sin igual, es precioso para mí. Lirio, rosa de Sarón, su fragancia llena mi ser. Es el alfa, el omega, el principio y fin. Oh, qué tan lejos nos hemos desviado de la persona de Jesús.
Por eso a veces volteo a ver iglesias y llegamos a lugares donde tienen buena doctrina, buena postura bíblica, bueno talento y música, pero algo les hace falta a ese lugar. Se ven rostros decaídos, gente en coraje, sirviendo de malas ganas, matrimonios sentados juntos, pero se ven a millas de distancia. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos hemos alejado de la persona de Jesús. No ardía nuestro corazón, dijeron estos hombres. Al nomás pasar unos momentos con Él, no ardía nuestro corazón. Me recuerdo como niño, yo jugaba béisbol mucho de mi vida. ¿Cuántos aquí les gusta el béisbol, verdad? Yo crecí jugando béisbol. Cuando nací, el doctor me dio un guante, no se cree. Puro béisbol. Bueno, recuerdo tantos años jugando cada año. Mis papás siempre trabajando, porque nos vinimos de México a Estados Unidos y mi papá tenía 2 trabajos, mi mamá tenía 2 trabajos y nunca los miraba en casa, y yo jugaba muchos juegos y a veces guiamos a juegos importantes y campeonatos y yo no estaba muy mal, yo en béisbol jugaba bien y llegamos un año al campeonato y yo estaba emocionado que ellos fueran a ver. Todo el año no habían ido y estaban ocupados siempre trabajando, y le rogué a mi papá, le dije: papá, mamá, quiero que vengan por lo menos a un juego, este es el campeonato y me toca a mí pichar, lanzar la pelota, y yo quiero que ustedes estén ahí para ver el juego. Y yo veía todo el año ver otros papás llegar, hombres americanos grandes con sus hijos, ¿verdad? Yo era el único hispano en el equipo, porque en ese tiempo así era la minoría, yo el único hispano en el equipo, ¿verdad? Me decían Fernando Valenzuela, no era mi nombre, pero así me decían. Pero yo miraba a otros papás con sus hijos que le decían: good job, son, y iban con ellos y los abrazaban. Al final cargaban su bolsa y mochila de pelotas y bates, y yo siempre llegaba solo del autobús de la ciudad, llegaba solo al juego y me iba solo a la casa, y yo quería experimentar por lo menos un juego, que mi papá, mi mamá pudieran estar conmigo. Y recuerdo que llegó el juego y estaba yo pichando, lanzando, se dice, ¿verdad? Y muy emocionado el campeonato, estaba bien reunido, y todo el juego mientras estaba lanzando, miraba la audiencia a ver si llegaba a ver mi papá, y no lo miraba todo el partido, y lo volteaba cada entrada, volteaba a ver si mi papá llegaba, y yo ya estaba afligido porque estaba avanzando el juego, ya iba a terminar pronto, y no miraba que mi papá llegara, mi mamá, y yo lo miraba y miraba a ver si miraba, y nada. Escuchaba voces de otros hombres: good job, Andy, good job, way to go, Andy. Y mi equipo me decían: yeah, all right, Andy, good job. Pero no era como oír la voz de mi papá. Y recuerdo que ya llegamos casi al final, el juego estaba bien reunido, estábamos casi empatados y íbamos ganando por una carrera, y nomás me hacía falta 3 salidas, 3 outs. Y el lugar que mi entrenador me decía: Andy, te veo un poco cansado, afligido, ¿qué tienes? ¿Quieres que te saque y ponga? No me saques, yo creo puedo terminar el partido. Ok, si yo veo que estás mal, te voy a sacar. Está bien, coach, le decía. Y yo recuerdo que yo allá arriba pichando la pelota y volteaba a ver si mi papá llegaba y pichaba, y pum, caminé uno y ya tenía 2 hombres en las bases y tenía apenas un out, y estaba preocupado diciendo, y el coach ya ni quería voltear a verlo porque me quería sacar, y yo esperanzado que mi papá llegara a verme. Y el campeonato estaba de por medio y estaba nervioso y pensando: mi papá, ¿será que llegue mi papá? La presión estaba increíble, y de repente agarré la pelota y estaba buscando la señal del catcher, cuando oí una voz reconocible. Era una voz particular, aparte que era una voz mexicana, ¿verdad? El único hispano. Todos los decían: good job, Andy, way to go. Y escuché una voz que reconocí, muy apenas, pero dijo: órale, Andy, aquí estoy. Y nomás por escuchar su voz, pastor, como que regresó toda la fuerza en mi cuerpo. De repente me di cuenta que no había tirado ninguna pelota, nada, tenía una fuerza, una energía, y me emocioné. No lo alcanzaba a ver, mi papá era un hombre chaparrito de 5'7", todos los americanos bien altos, él no lo que iba a alcanzar a ver.
pero sabía suficiente que Él estaba ahí porque escuché su voz. Indudablemente yo lo miré. Lo escuché en mi mente, perdón. Lo escuché y me emocioné. Y agarré esa pelota y con ganas me levanté la pierna. Y lo más alto casi pego una nube con el pie. Y la tiré y strike. Y saqué uno. Y luego otro. Y otro. Y pum, le pega. Y agarra una out. Y ya nomás nos hacía falta una salida. Y todos mis equipos están en las bases, todos los jugadores están, hey, y todos los, go Andy, you got one more out. Yo ni volteaba a ver el coach. De repente volteo a ver si alcanzo a ver a mi papá. Y mi papá se hizo por donde cómo pudo ser. Y se acercó a la cerca. Tenía su uniforme del trabajo. Nomás al verlo dije, it's my dad. Agarré esa pelota y me hice para atrás y dijo, y mi catcher me decía, me pedía la curva. Yo le decía, no, yo ahorita estoy con tanta energía, tú dame la recia, es lo único que necesito tirar ahorita. Y agarré el pie para atrás, me levanté la pierna, cerré los ojos, tanto energía tenía, que al tirar la pelota, nomás escuché un sonido que es tan precioso. Strike 3. Y ganamos el campeonato y todos gritamos y ganamos y todos brincando encima. De verdad ganamos el campeonato, estábamos emocionados. Cuando terminó todo el burlote y todo, fui corriendo a ver a mi papá. Y recuerdo llegar a mi papá y lo abracé bien fuerte. Y le dije, papá, gracias por estar aquí. Y hijo, qué buen trabajo hiciste, qué tremendo jugador eres. Le dije, papá, ¿me puede llevar a comprar unos nachos? Nachos, ¿por qué nachos? Y véngase, y me llevó a la tiendita y ahí le dije a la señora, este es mi papá. Y, oh, tú eres el señor Gómez, el papá. Oh, tu hijo es muy buen jugador. Le dijo en español quebrado una americana, good player. Le está queriendo decir a mi papá y mi papá nomás sonriéndole como que se le entendía todo. Y le dice la señora, man, your son is a good player. Pero necesito darte la cuenta de todo lo que me debe del año. Pero compramos unos nachos, mi favorito, los nachos. Hasta la fecha, mi favorito, los nachos. Agarré los nachos y ni comí una papita, porque no importaban los nachos. Yo andaba con mi papá. Y todo el mundo conoció quién era mi papá. Iba caminando con él y nos subimos a su carro que tenía diferentes colores, parches, duct tape aquí. Y sabe, no me importaba. Iba con mi papá. Andaba con él. ¿Se acuerda cuando usted se sentía así de su Señor? De su Dios. ¿Se acuerda cuando alcanzaba a oír su voz en la predicación? ¿Se acuerda cómo le ardía su corazón y estaba enamorado de él? ¿Se acuerda cómo no importaba la situación, la prueba, la dificultad? Usted tenía un gozo como Pedro y como Pablo y Silas, que estaban en la cárcel cantándole al Señor. Usted andaba con gozo porque sabía que andaba con su Salvador. No ardía nuestro corazón. Mi papá está con el Señor. El COVID se lo llevó. 84 años de edad. Y yo estuve ahí por la gracia de Dios sus últimos momentos, mientras él luchaba por respirar porque sus pulmones estaban echados a perder. Yo y mi hermano, que ambos son pastores, somos pastores, agarrado de la mano de mi papá, sabiendo que no va a ser la última vez que lo vemos, que muy pronto nos vamos a ver allá en gloria. Mi papá era un tremendo ganador de almas. Le cantaba al Señor, tiene una preciosa voz, porque por toda su vida él le cantaba al mundo. Era parte de un trío y tantas cosas que podía decirle, pero él le servía a Dios. Ya anhelo un día ver a mi papá. El otro día en la tarde, era un día libre, me puse una camisa de él que me dieron mi hermano cuando él falleció. Me la puse y me quedó. Y yo andaba con la camisa de mi papá.
Y no podía más que recordarme y decir, ¿cómo extraño a mi papá? ¿Se acuerda cómo usted anhelaba la presencia de Dios así? ¿Se acuerda cuando usted decía, Dios, yo no quiero ir a la iglesia a menos que tú me hables, Señor? Ya estoy cansado de ir a la iglesia semana tras semana y salgo igual, nada pasa en mí. ¿Cómo es posible que una persona que no es ni salva, nunca ha pisado pie en la iglesia, puede venir a una iglesia, un lugar extraño, con un predicador extraño, un lugar extraño, pero puede esa persona experimentar la presencia de Dios, pasar enfrente de gente extraña, hacer salvo, bautizarse en una tina que nunca ni ha conocido, se cambia, se desviste, sale con la cabeza mojada y sale como una persona así puede escuchar la voz de Dios? Pero yo que tengo años en la iglesia ya no escucho la voz de Dios. ¿Se acuerda cuando usted lo anhelaba así? Le pregunto, hermano, ¿no ardía nuestro corazón? Termino. Si va a arder nuestro corazón, número uno, necesitamos regresar a qué, hermanos, a las Escrituras. Número dos, necesitamos regresar a la persona de Jesucristo. Y número tres, necesitamos regresar para atrás donde debemos estar. Dice la Biblia que después de que experimentaron la persona de Jesús, literalmente dice que agarraron sus cosas y se regresaron para atrás. No continuaron en Emaús, le dieron una vuelta y regresaron para atrás. El hijo pródigo estaba lejos de su padre, perdido. Y dice la Biblia que llegó en sí, reconoció: ¿qué estoy haciendo aquí tan lejos de la casa de mi padre? ¿Qué me pasa? Esta música del mundo nomás me está echando a perder. Los placeres de este mundo, esta vida lejos de Dios. No leo la Biblia, no oro, no es nada real el cristianismo. Mira que tan lejos me encuentro de Dios. Dice que comenzó camino para atrás a la casa de su padre, y su padre le estaba esperando, hasta corrió hacia él. Querido hermano, hermana, Dios le está esperando esta noche aquí en el altar. Muchos pierden su camino, cambian por el mal. Muchos andamos lejos de donde debemos de andar. Muchos hemos dejado nuestro lugar en la obra del Señor. Cristo dijo que es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Qué es lo que antes hacía, querido hermano? Quizás usted necesita regresar para atrás a cantar en el coro. Antes lo hacía. Quizás usted necesita regresar a venir en corbata y bien vestido para ayudarle al pastor como mujer, porque antes lo hacía. Quizás necesita venir a ayudarle otra vez allá arriba en el sonido. Antes ayudaba ya y ahora ya no lo hace. Quizás necesita ayudar a la hermana con el piano. Usted sabe tocar, pero tiene tiempo de no tocar el piano y antes lo hacía para el Señor. Quizás antes ayudaba en la sala cuna. Quizás antes ayudaba con el ministerio de niños. Quizás antes era la persona que daba la bienvenida a la puerta emocionado. Quizás antes le ayudaba al pastor limpiar el templo, barrer, limpiar. Yo no sé qué es lo que usted antes hacía, pero le ruego en el nombre del Señor que regrese para atrás a hacer lo que antes sabía hacer. Estos hombres regresaron para atrás al lugar donde iban a esperar el poder del Espíritu Santo. Querido hermano, regrese para atrás. Quizás es un lugarcito en su casa, hermana, donde usted sabe muy bien que antes ahí usted caminaba con Dios. Quizás es un árbol, un patio, una esquina, un lugarcito en la noche donde, querido hermano, usted antes pasaba tiempos con el Señor. Dios le está esperando allí. Está esperando que usted regrese a aquel lugar. Ahí está todavía el Señor esperando. Ahí está ese mismo sitio, esa misma banca, ese mismo silla, esa misma calle que usted daba vueltas en la noche, clamando a Dios: Señor, por favor, ayúdame. Señor, ¿dónde estás? Ayúdame. Esas calles que usted sentía que estaba solo, Dios estaba con usted y todavía le está esperando en el mismo lugar, mi hermano. Ahí está el Señor. Él conoce sus pruebas, sus luchas, sus batallas. Él sabe camino a Emaús va usted, pero Dios está allí esperándole. No ardía nuestro corazón.
Quizás alguien aquí esta noche dice, pastor, ¿de qué está hablando arder? Yo nunca he experimentado eso. ¿De qué está hablando, pastor? Quizás el problema suyo es que no es cristiano. Quizás el problema suyo es que no es cristiana. A lo mejor es amigo del evangelio, es amiga del evangelio, pero yo no puedo más que decirle, querido hermano y hermana y querido amigo y amiga, que nadie puede experimentar la salvación, nadie, sin experimentar un fuego que arde en su corazón. Se llama el primer amor. Y usted no sabe de qué está hablando. Yo estaría nervioso, diciendo, ¿de qué están hablando esta noche? Porque es que veo a algunos derramando lágrimas. ¿A poco es y este tema de, yo estaría preguntándome, ¿soy cristiana? ¿Soy cristiano? Ya nada, ningún mensaje me conmueve a mí. Ya nada pasa en mí. El pastor está predicando. Oye la voz del hombre, pero ya no oye usted la voz de Dios. Le pregunto, ¿no ardía nuestro corazón? Señor, bendice el mensaje de tu palabra. Obra, Señor, en corazones como solo tú puedes hacerlo, Señor. Padre, no somos los cristianos que debemos de ser. Padre, perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado de las escrituras, nos hemos alejado de tu presencia, de tu persona. Señor, somos como Sansón, que ni cuenta hemos dado muchas veces que tú ya no estás con nosotros por nuestro pecado, por nuestra indiferencia. Señor, perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado de aquellas cosas que antes hacíamos, donde antes estábamos para ti. Obra, Señor, en esta invitación, con cada cabeza agachada, por favor, nadie mirando, antes que pase el pastor. Con cada ojo cerrado, por favor, cada rostro inclinado. Habrá alguien aquí en esta noche que diga, pastor, escuché el mensaje, estoy de acuerdo con todo lo que dijo, pero algo dijo ahí al final que no esperaba que usted dijera. Habló de la salvación. Pastor, la realidad es que yo he estado batallando con eso por mucho tiempo. No sé, algo está mal en mí. Quizás, querido hermano, lo que usted necesita hacer es arreglar su vida. O a lo mejor usted es una persona que necesita ser salvo esta noche. Cristo no le va a rechazar. ¿Por qué no hoy arregla ese asunto de salvación? ¿Habrá alguien aquí de casualidad? A lo mejor hay alguien aquí entre nosotros que esta noche necesita arreglar ese asunto de su salvación. Si ese es usted esta noche, no se vaya a casa sin hablar con el pastor, sin acercarse a alguien y decir, yo necesito que hablen conmigo. Quiero darle la oportunidad, quizás, que alguien diga, pastor, ore por mí. Ese es algo que yo necesito arreglar. Nomás quisiera orar por usted. Si usted es tan amable y sincero de levantar su mano, quisiera orar por usted. ¿Habrá alguien así esta noche? ¿Qué pasó? Yo tengo problemas en ese asunto de la salvación. Le quiero pedir que ore por mí, por favor. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? ¿Alguien? El piano está tocando. Le dejo la invitación al pastor, querido hermano. Aproveche la oportunidad. Aproveche la oportunidad. No se quede ahí. Venga al altar y venga a buscar a Dios y dile, Señor, vuelve a arder en mi corazón. Vuelve a arder una vez más en mi corazón. Señor, bendice esta invitación, por favor. En esa actitud de oración, ya varios están aquí en el altar. ¿Por qué no vienes tú? Ven, acércate. De una cosa yo estoy seguro: todos necesitamos doblar rodilla aquí enfrente. Todos y cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que ardió tu corazón, mi hermano? ¿Cuándo? Venga, doble rodilla aquí con los demás. Hágase un lugarcito especial aquí. Humíllese delante del Señor. Dígale, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación.
Avívame, por favor, Padre. Enciende un fuego otra vez en mí. Ya no te amo como antes te amaba. Lo que hago, lo estoy haciendo por amor al hacer, por amor a la iglesia, pero no por amor a ti. Dígaselo usted personalmente al Señor. Todo lo que hacemos por Él vale la pena, hermano. Gracias, Padre, por habernos dado una linda porción de tu palabra. Y si somos honestos, todos aquí nos recordamos de un momento en el pasado donde antes ardía nuestro corazón. Y ya no arde como antes. Tú te mereces todo nuestro amor, oh Dios. Todo. Tú te mereces nuestra admiración. Tú te mereces nuestra entrega. Tú te mereces nuestro servicio. Tú te mereces que hagamos las cosas con todo el corazón. Perdónanos, porque ya no ardemos como antes. Padre, mensajes como estos, ayúdanos a retenerlos, para que nuestro interior arda de aquí en adelante, sin menguar en lo absoluto. Perdónanos nuestras fallas, límpianos de todo pecado, oh Padre. Levántanos de aquí con un nuevo fuego, con un nuevo vigor, con nuevas fuerzas, para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cante conmigo, diga: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿Esa es una prueba en su vida, hermano? Diga: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo? Vamos, diga: nueva criatura soy, nueva soy. ¿Alguien fue bendecido hoy? Hoy, hermano, qué enorme. Y solo en la primera noche, imagínese usted. ¡Wow! Yo no sé de usted, pero yo no me quiero perder mañana. Así que aquí nos vemos con la ayuda del Señor. Recuerde, a las 7 de la noche una vez más. Gracias, Pastor Andy Gómez. Si puede pasar ahí al lobby, por favor, para que la gente lo salude al salir. Agradézcale al pastor por el mensaje de esta noche. Y fue de enorme, enorme bendición. Amén. Qué bendición. Gloria a Dios. Gusto ver a la hermana Melvi. Gracias por visitarnos, hermana. Amén. Jálese un grupito de allá y tráigaselo mañana, hombre. Será una bendición tenerlos a ustedes acá. Ok, oremos entonces. Iglesia, ha sido un gozo verles y mañana nos vemos
si Dios así lo permite. Pastor Senior nos despide en oración. Cuídese mucho, hermano, y será entonces hasta la próxima.